Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Juan José Millás. ¿Cómo estás, Juan José? Bien, gracias. ¿Y tú? Encantado de que hayas venido aquí y poder charlar contigo. Te leo desde hace un montón de tiempo y siento como que te conozco, que es lo divertido de estas cosas, de poder hablar con gente que has leído hace tiempo y que por fin llegas a conocer. Estupendo. Acabas de sacar además tu último libro, Solo Humo, que hay un tema ahí de fondo que me parece interesantísimo, que es el de cómo nos llevamos con la gente que no está, ¿no? Me gusta mucho ese tema. Bueno, depende en gran medida de la importancia también de la gente, ¿no? El que no está, en este caso, el ausente es un padre. Y cuando en la figura paterna, en la materna, las figuras parentales en general son tan importantes que cuando no están te las inventas, ¿no? Entonces, en el caso del protagonista de este libro, pues resulta que es un chico que no ha tenido padre porque el padre abandonó a la familia cuando él era prácticamente un recién nacido, ¿no? Y la única información que tiene sobre su padre es la que le ha dado la madre, que, en fin, que no es muy buena, porque dice que es un hombre muy turbio, Lo de turbio que es un hombre poco responsable, tal, que nos abandonó y todo esto. Y entonces, efectivamente, bueno, pues por una serie de circunstancias, este joven emprende una búsqueda de ese padre que ha sido un padre imaginario, o sea, su ausencia ha ocupado mucho espacio porque efectivamente se ha fabricado en cierto modo una prótesis de padre, ¿no? Yo suelo decir que cuando hablamos de prótesis habría que especificar porque siempre entendemos por prótesis algo físico, un brazo mecánico, una pierna ortopédica, pero nunca se dice prótesis mental. Y los seres humanos somos expertos en fabricar prótesis mentales. De hecho, suplimos todas nuestras carencias con prótesis mentales. Y aunque no ha tenido padre, se fabrica un padre, ¿no? Pero en este caso se da además la circunstancia de que el padre muere y le deja, y lo único que le deja es una casa y una biblioteca. Pero este chico no es lector, no ha sido lector. Su madre además me ha mantenido ocupado, alejado de los libros porque piensa que eran una influencia perniciosa, precisamente porque el padre era muy lector. Y entonces este chico llega a esa casa del padre muerto buscando sus rastros, claro, porque es muy curioso la necesidad que tenemos de conocer los orígenes, ¿no? Estas personas que a los 40 años de repente se enteran de que han sido adoptadas y el empeño que ponen en buscar a la familia biológica, ¿no? Esto es muy curioso, la necesidad de conocer los orígenes, ¿no? Sí. Y entonces este chico, pues, claro, no sabe por qué ambientes se ha movido el padre, por qué bares ha ido, por qué calles, porque si no las recorrería en busca de rastros suyos. Lo único que tiene es una biblioteca enorme, pero claro, como él no tiene ningún criterio acerca de los libros, es un mundo al que ha permanecido absolutamente ajeno, pues no sabe por dónde empezar. Pero mira por dónde, da la casualidad de que recorriendo esa casa en la que vivió el padre fallecido, descubre que en la mesilla de noche hay un libro muy manoseado, que es un libro que son las obras completas de los hermanos Grimm, ¿no? Y entonces el joven dice, pues este debió ser el último libro que leyó mi padre, porque está en la mesilla de noche, y además debía ser un libro que leía mucho porque está muy manoseado. Y entonces empieza a buscar a su padre en ese libro, ¿no? Y ese es un poco, digamos, el arranque de la historia, ¿no? Con lo cual, lo que se cuenta, y eso en parte es un poco el motor que me impulsó a escribir este libro, tiene
ya de mayor, porque este chico tiene 18 años, ya de mayor, eh, tiene la experiencia de la lectura que es una experiencia absolutamente perturbadora, ¿no? Yo creo que la experiencia lectora es de las más perturbadoras de la existencia, ¿no? Y, y bueno, este es un poco el momento de Mm. salida. ¿Y tú qué clase de lector te consideras que eres? Por hablando de esto, de cómo leemos y cómo nos acercamos de una forma u otra a los libros o a los cuentos. ¿Tú qué clase de lector eres? Me interesa saber. Bueno, yo suelo decir que soy, desde que leí el primer libro que cayó en mis manos, de casualidad, que fue una novela ya en torno a los 14 años, calculo 14, 15 años, que fue una novela de Julio Verne, 5 semanas en globo, se titulaba. Suelo decir que soy un lector enfermizo porque yo me disocio cuando leo, o cuando leo algo que me apasiona, yo me disocio, en el sentido de que yo estoy fuera de un libro, porque estoy leyendo, hoy tengo un libro en las manos, pero al mismo tiempo estoy dentro de un libro. Y estoy dentro de un libro junto a los personajes, siendo invisible para ellos, lo cual me sorprende muchísimo, ¿no? Y, pero luego cuando digo de esto de lector enfermizo, pienso si no será una redundancia, porque es que no me cabe en la cabeza la existencia de un lector, digamos, normal. Es decir, creo que solamente se puede ser un lector enfermizo o no ser un lector, pero un lector normal, un lector que no sufra, o sea, para que en la lectura no sea una experiencia profundamente perturbadora, Mm. no, seguramente existen, pero yo no los comprendo. Yo cuando hay personas que hablan de vez en una cena, en reuniones, que han tenido experiencias con la ayahuasca, y digo, no, para experiencia disociativa en la lectura, ¿no? Sí, porque yo estoy leyendo un libro que me atrapa, que me apasiona y a lo mejor tengo que cerrarlo ya porque ha llegado la hora de preparar la cena y tal. Y yo me voy a preparar la cena, pero yo estoy preparando la cena, pero al mismo tiempo sigo dentro del libro, estoy absolutamente disociado. Por eso digo que la experiencia lectora es una experiencia de las más brutales que se pueden experimentar, que Mm. puede experimentar el ser humano. Y yo llevaba mucho tiempo pensando en esto, pensando, bueno, yo he leído mucha novela, pero he leído también mucho ensayo literario, mucho ensayo. Y yo no recuerdo haber leído ningún ensayo literario donde se hablara de la experiencia lectora en estos términos en los que hablo yo, en estos términos que es que te mueve el piso, que te transforma, que te pone la vida patas arriba, eh, que alguien que se convierte en lector en las edades en las que uno normalmente se convierte en lector, que es en torno a la adolescencia, puede haber gente que pero normalmente ahí se hacen los lectores, ¿no? Ahí su vida coge un camino que es muy distinto. O sea, yo pienso muchas veces, si yo no hubiera sido un lector, yo me convertí en lector por casualidad, porque me tropecé un día con ese libro de pura casualidad, ¿no? Y a partir de ahí, claro, la experiencia fue tan brutal, o sea, porque es que es que además lo recuerdo perfectamente. Ese libro estaba en una biblioteca pública que había en mi barrio, donde yo entraba a quitarme el frío, porque pasaba mucho tiempo en la calle. Y claro, como allí no se podía hacer nada, pues un día tiré de un libro Sí. y dio la casualidad que era ese libro. Entonces yo recuerdo que me caí literalmente dentro del libro y entonces era una experiencia absolutamente turbadora porque yo estaba fuera pero estaba dentro a la vez y cuando llegó la hora de cerrar la biblioteca y tuve que dejar el libro porque no me lo podía llevar a casa porque yo no era socio de la biblioteca y no me lo podía llevar, bueno, y lo tuve que devolver al sitio, yo me fui a casa pero yo seguía dentro de la novela y me metí en la cama y estaba en la cama pero estaba en la novela y al día siguiente una hora antes de que abriera la biblioteca, estaba allí esperando, no sea, por miedo a que alguien cogiera el libro antes que yo, ¿no? Y entonces,
Y claro, a partir de ahí, bueno, ahí ya como el viejo Julio Verne estaba garantizado y el viaje al centro de la Tierra que me rompió la cabeza completamente, me volvió loco aquel viaje, ¿no? Eh, eh, pero es que hoy todavía, o sea, las lecturas estas de adolescencia son muy fuertes porque, claro, las identificaciones con los personajes son masivas, te identificas masivamente, pero y eres más ingenuo. Y te diría que hoy me cuesta más encontrar libros que ejerzan ese efecto estupefaciente sobre mí, Mm. pero los encuentro. O sea, y hace, en la semana pasada, por ejemplo, acabé de leer un libro que me trastornó muchísimo. ¿Cuál era? Pues mira, es un libro de una autora norteamericana que es hija de, creo que de padre iraní y madre griega o turca, no recuerdo, y se llama Otessa Mosfer. Sí, sí, sí. La Pozna, el libro, ¿no? Yo, O Mi año de descanso y relajación. Sí, ese libro sí, sí. lo leí, lo leí por una recomendación de una amiga y en los días que me duró la lectura es que fue una experiencia como de adolescencia, ¿no? De dejar el libro, pero seguía, o sea, esta mujer que decide pasar un año durmiendo, Sí, sí, sí. ¿no? Que es una decisión. Bueno, pues yo estaba con ella allí durmiéndome, metiéndome pastillas todo el día para Sí, dormir. pastillas y luego Claro, yendo al café de la bodega de yendo al lado, del sitio de al lado, para que le sí, dieran un café y esto llevárselo es, ¿no? mientras ve películas de Sí, sí. Guppy Goldberg y... Sí, sí. Bueno, pues, pues tuve una experiencia que no había leído nada de esta mujer y tengo allí 3 o 4 libros suyos más que también que ha editado. Yo no sabía ni que había editado Faguara, no la conocía, Sí. pero me da miedo cogerlos. Digo, bueno, voy a esperar, voy a esperar un momento porque fue un libro tan absorbente, tan... eh, Y qué interesante lo que dices, porque pasas de Julio Verne, ¿no? Que te manda a mundos absolutamente inimaginables casi, y también a un pisito de una chica veinteañera en Nueva York, ¿no? Que sí. como que a veces tampoco necesitas, para que te absorba un libro, te atrope y te metas tú en ese mundo, tampoco necesitas necesariamente la gran historia o el gran mundo de ciencia ficción, sino también si la escritora es buena o el escritor es bueno, en un pisito de Nueva York también te parece Bueno, fascinante. a mí en general, fíjate, y da la casualidad de que los 3 libros que hemos citado, a mí me gustan mucho los espacios cerrados. Sí, Y los 3 libros que hemos citado, 4 semanas en globos, pasan en la cesta de sí, sí, de un globo. El de Otessa Moschweg pasa sí, también en un piso sí. prácticamente. Y Pues también hace poco también habló de este libro, hace un par de semanas en El País, Leila Guerriero escribió sobre este libro. ella es que ella es muy amiga mía, y Ah, entonces yo me fío mucho de sus lecturas claro. porque lo que me gusta a ella es casi seguro que me gusta a mí y lo que me gusta a mí casi seguro. Y entonces siempre nos recomendamos lecturas porque cada vez vas buscando más prescriptores que acierten en fin, con los libros Sí, que a ti sí. te van a conmover, te van a gustar, ¿no? Y fíjate que a los escritores hablan con cierta frecuencia, es un tópico, ¿no? De esto de la página en blanco, ¿no? Mm, De pánico a la página en blanco y tal. Bueno, yo ese miedo no tengo, pero sí tengo pánico a esas épocas que pasas que no encuentras nada mm. que leer, porque todo lo abres y no, y abres otro y tampoco, y abres uno antiguo y te decepciona. O sea, esas épocas de sequía lectora que con frecuencia la culpa no la tienen los libros, la tiene, es un problema de tu estado de ánimo, ¿no? Este alemán tan famoso por estas frases breves, no me acuerdo, no me viene ahora, decía que cuando un libro y una cabeza chocan y se oye un ruido hueco, la culpa no siempre es de un libro, Ah, ¿no? Pues yo sé que hay estas épocas de sequía lectora, a veces la culpa sí, no es claro. del libro, pero pasa y entonces yo temo, yo fíjate, no tengo miedo a las épocas de sequía de escritura. Ya. Nunca he tenido miedo a eso, ese miedo que dicen, ay, seré capaz de escribir otro libro, de escribir. Nunca ese miedo, no, creo que no he tenido,
o alguna vez quizá, pero ahora, pánico a las épocas de sequía lectora, porque es que no sé qué hacer con mi vida. Como no tenga un libro o dos libros en danza que me vuelvan loco, que me produzcan estas sensaciones estupefacientes de Sí. desdoblamiento y tal, pues, en fin. Pero qué bonito es cuando lo que dices de que a veces estás haciéndote una tortilla, preparándote algo y estás ya pensando en volverte a zambullir en ese Así, mundo y saber que te está esperando. Y además es un pensamiento muy íntimo que a veces ni lo dices en voz alta porque pues estás en un momento del libro y estás pensando en ese momento y lo que dices tú, ese desdoblamiento, cómo quieres volver a ese mundo inmediatamente y saber que te está esperando ese rato después. Eso es de los claro, pequeños placeres de la no, vida. yo leo por las tardes. Por Mm, las mañanas que trabajo, escribo y tal, y en las tardes leo. A partir de las 3:30, 4 de la tarde ya leo, hasta ya final de la tarde, hasta que me canso. Y, y eso es como si tuvieras un apartamento secreto en la ciudad en el que vas y te metes y sí, haces ahí, sí. estás tú solo y nadie además sabe, porque además yo muchas veces pienso, bueno, mi mujer o mis hijos que van, o sea, no pueden imaginar en dónde estoy metido yo. No se lo pueden ni imaginar. Tú finges que llevas una vida normal, que estás en el mundo, porque además, en fin, estás entrenado para ello y no se te nota, pero digo, Sí. joder, es que no tienen ni idea de dónde estoy. Mm. Y de hecho, en tu libro hablas, pues salen muchos cuentos, has hablado de los hermanos Grimm, y tú qué cuentos recuerdas que tuvieran un impacto en ti muy especial, que en un momento dado, pues ese impacto que tuvo a lo mejor Julio Verne en cuentos. Bueno, los cuentos, yo he elegido precisamente estos cuentos, la recopilación de los cuentos de los hermanos Grimm, porque a mí me parece que los cuentos de la tradición oral, que son cuentos que tienen siglos de existencia, Mm, que nacieron en tiempos remotísimos, no sabemos cuándo, eh, pero en tiempos en los que desde luego no existía la escritura, por eso se transmitían oralmente, ¿no? Hasta que los hermanos Green y otros recopiladores, pero en fin, los hermanos Green en Europa son los grandes recopiladores de la tradición oral. Esos cuentos es que no tienen todo. O sea, yo esos cuentos los leo ahora y me siguen conmoviendo y además me asombra muchísimo que, que digo, ¿cómo es posible que un cuento como, yo qué sé, Hansel y Gretel, que es un cuento que a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Que tiene siglos de existencia, que no sabemos, que viene de la oscuridad de los tiempos, ¿no? No sabemos de dónde viene. Esto, y que ocupa 5 páginas a lo mejor, porque en los cuentos de los hermanos Green hay cuentos de una página casi, sí. cuentos, pero vamos, no hay cuentos largos, son todos cuentos de 5 o 6 páginas, ¿no? Digo, ¿y cómo es posible que estos cuentos, que este cuento, por ejemplo, por citar por no citar a la Cenicienta o a Bella Durmiente, 5 folios han atravesado los siglos y siguen tan frescos como cuando se contaban alrededor de un fuego? Digo, claro, dices, pues un escritor sensato daría la mano izquierda por haber escrito un texto de 5 folios que tuviera esa capacidad de supervivencia, ¿no? Porque los libros duran poco por lo general. Sin embargo, estos cuentos duran y duran y duran y duran por los siglos de los siglos. Y yo se los conté, a mí me los contaron mis padres, yo se los conté a mis hijos se los cuentan a los suyos. Y yo comparo a veces con un relato que a mí me fascina, que es el relato de la Torre de Babel, de la Biblia, que siempre digo, bueno, alguien que no haya leído la Biblia pensará que este relato ocupa media Biblia, ¿no? Porque es que Sí. sobre ese relato se han escrito cientos de ensayos. O sea, hay pinturas, o sea, hay un montón de productos culturales provocados por ese relato que ocupa en la Biblia 15 líneas. Sí, sí, En la sí. edición mía de la Biblia, 15 líneas. Entonces dices, bueno, yo daría, en fin, una pierna por escribir 15 líneas Que tuviera que, ese impacto, sí. que con ese Sí. impacto, ¿no? O sea, y entonces, claro, la pregunta es, Sí, yo también lo pienso a veces porque digo,
por ejemplo, te está leyendo algo sobre periodismo, o sea, algo de fútbol, y te dice, este vestuario es como la Torre de Babel, porque hay muchos extranjeros No se que cada uno utiliza habla, y muchísimo. digo, qué pervivencia, cómo ha resistido el paso del tiempo. No, pero decía, pero la pregunta que te haces es, No, no, y en cuento de los que quieren llegar a Dios y claro, Dios dice, Dios mío, te quedas con la boca abierta oyendo, ¿no? Oyendo, ¿no? Y entonces dices, bueno, esto es un misterio, ¿por qué pasa esto? Claro, la única explicación es que tienen una carga, están dotados de una carga simbólica brutal que te está contando algo muy cercano, aunque no sepas qué es, porque normalmente la comunicación con este tipo de lectura, no con el ensayo, sino con el relato, es de inconsciente a inconsciente. O sea, y los relatos de la tradición oral perviven por eso, porque, porque contienen arquetipos universales que están en el inconsciente colectivo. Y, y tanto es así que hay un estudioso de la tradición oral muy importante, Vladimir Prop, es un ruso de principios del siglo XX, que escribió un libro que es un clásico, que creo que se titula Anatomía de los cuentos de la tradición oral, los cuentos mm, populares. Así. Y él fija como 10 o 12 arquetipos, ¿no? Dice, bueno, pues hay cuentos que el personaje es el villano, en otro es el héroe, en otro es el ayudante de héroe, tal. Bueno, y lo curioso es que los cuentos de la tradición oral de todas las culturas, aunque sean culturas que no han tenido nada que ver entre sí, se atienen a esos arquetipos. Es decir, que son arquetipos que están, como te digo, en el inconsciente colectivo, entonces nos reconocemos en ellos, ¿no? Y, y por eso esos cuentos además resultan tan formativos en las edades en las que uno está sí, formándose en busca de una identidad, porque uno contrasta sus propias emociones con las emociones de todos esos personajes. Y uno reconoce sus perversidades en las perversidades de los personajes perversos y reconoce su bondad y su solidaridad en los personajes que son solidarios. Y, y claro, y ese debe ser el secreto, que golpean en el inconsciente colectivo e individual de todos y cada uno de nosotros, porque si no es inexplicable, porque tú ahora se publican ahora y a lo largo de toda la historia de la literatura, se han publicado millones de libros, millones de novelas que han durado 1 año, 2 años, 4 meses y han desaparecido. Pero estos cuentos siguen funcionando. ¿Por qué funcionan? sí, sí, Pues sí. tienen que funcionar porque cuentan algo que nos concierne muy directamente, ¿no? Y a- Y se han ido adaptando, se han ido. pero a mí me sigue fascinando hoy en día, es decir, cuando hay un bestseller de repente inesperado, de una trama rara o diferente, o por qué tiene éxito este o tal libro, a mí me sigue fascinando y quiero averiguar por qué de repente este libro ha golpeado tan fuerte en la sociedad, ¿no? Y me interesa, del mismo modo lo que dices tú, por qué, cómo logra alguien escribir algo tan perfecto que logra ser transmitido ante años y generaciones. También cuando de repente ahora sale un libro que funciona fenomenal, dices, "Uy, ¿qué habrá ahí detrás?" Y quieres desmontarlo como un reloj para saber qué hay en Claro, el pues mira, fondo. te voy a citar un caso muy curioso y muy reciente, ¿no? Eh, Tú sabes que se han publicado en todo el mundo las, las memorias o la autobiografía del príncipe Harry. Sí, sí, sí. Claro, bueno, entonces yo he leído ese libro porque ese libro lo ha escrito Moringer. Moringer, que Eh, es un gran escritor, buenísimo. y porque escribió una obra maestra que fue Open, que es la biografía de Claro, Agassi, sí. Mm. que es una obra maestra. A mí el tenis no me interesa nada, pero el libro ese lo leí y bueno, me pareció asombroso, ¿no? Eh, y entonces cuando me enteré, a mí la familia real británica no me interesa para nada, este Harry no me interesa para nada, o sea, no me interesa nada, nada. Mm. Pero leí en el periódico, en La Vanguardia creo que fue, que lo había escrito Merenger, y digo, pues lo voy a leer. Y bueno, y entonces, y luego he investigado un poco y resulta que ese libro es número uno en ficción en España.
Debe ser un número uno en todo el mundo, pero en España, que a la gente, ¿qué le importa ese personaje? Bueno, es que ese libro es un compendio de arquetipos de personajes de la tradición oral. Está el padre ausente, el rey, el actual rey Carlos, que es un padre que estuvo ausente de la vida de sus hijos y que en cierto modo es un villano, ¿no? Es un personaje arquetípico. Está la madrastra, Camila, que es una madrastra, pero una madrastra de cuento, porque cuenta que a este hombre, a Harry, tenía muchos celos de su popularidad y tal, y filtraba absolutamente las peores noticias a la prensa. O sea, una madrastra, pero de las más malas que te puedas imaginar. Está el hijo que parece que es torpe, que es tonto y tal, que es Harry, que es el que mejor está viviendo de todos en California, a cuerpo de rey, y que se ha conseguido además separar de esa familia tóxica. O sea, coger lo mejor de esa parte y obviar lo otro de... El tonto, el torpe, porque además se sentía así. Le llamaban el repuesto en la familia, porque lo habían tenido por si se moría primogénito, para tener el repuesto, y trataban de tonto y tal. Bueno, pues ese el tonto de los cuentos de la tradición oral, que luego resulta que es el listo, ¿no? Y luego es espectacular porque está, por ejemplo, la madre de Cenicienta, que desde más allá, después de muerta, va ayudando y dirigiendo los pasos de Cenicienta. Bueno, pues resulta que Diana, Lady Di, me ayuda desde más allá, cuenta y no solamente eso, sino que se casa con ella, porque ¿cómo se llama? Meghan Markle, sí. Meghan Markle es una reencarnación, dice, de su madre. O sea, que además hace otra historia que parece que viene de la tradición oral, aunque viene del teatro griego clásico, que es Edipo, ¿no? Sí. Porque mata a su padre, no mata porque en el libro no mata, deja una imagen desastrosa de él, y se va a la cama con su madre. Bueno, o sea, ¿por qué es número uno este libro en todo el mundo? A mí me sorprendió cuando vi en España, lo que no sé es por qué lo han puesto en no ficción. Sí. Porque es como si lo hubieran puesto en ensayo científico, ¿no? Pero número uno, y tú dices, número uno, un personaje, Harry, tú haces una encuesta, oye, pues no has dicho nada. Bueno, pero es que es como una antología de los hermanos Grimm, porque están todos los personajes arquetípicos de la tradición oral. Todos. Y también es interesante, ahora que lo dices, cómo se traslada a los arquetipos y todo esto. También, por ejemplo, creo que hay un éxito tremendo ahora en televisión, en España, con las telenovelas turcas. Sí. Pero esto es una locura. Entonces, claro, también es repetir los mismos esquemas y los mismos de tradiciones y de cuentos de toda la vida. Es el cuento antiguo, sí. Las pasiones desaforadas, de bueno muy bueno, de la malo, madrastra, malo, no sé qué. Están, estos son clichés que se repiten y que tienen un gran éxito, pero por eso, porque golpean en zonas porque como el ser humano, desde el punto de vista de la psique, o sea, quiero decir, hemos progresado mucho y fíjate tú, y ahora internet y todo esto, pero desde el punto de vista psíquico no hemos cambiado mucho. No. O sea, nuestras carencias, nuestras necesidades, nuestros deseos y tal, pues son iguales que en los de hace siglos. Es decir, hay un desfase tremendo entre el psiquismo humano y los inventos provocados por el ser. Hay un desfase ahí tremendo, ¿no? Porque el psiquismo no se ha modificado en la medida en que hemos modificado la realidad. Las ambiciones nuestras siguen siendo las ambiciones de hace siglos, las mezquindades son las de hace siglos. Tú lees a Shakespeare con todas esas intrigas y todas esas historias de rivalidad, de intentar sembrar cizaña para que el otro... Y eso sigue siendo exactamente a día de hoy lo mismo, salvo... Bueno, de hecho, muchas veces se habla, ¿no?, de cómo
una jugada de estas entre políticos es una especie de revival de lo que se lee en una obra de Bueno, Shakespeare. es que Shakespeare es un caso de autor creador de arquetipos. Es decir, hasta el punto de que en Shakespeare puede decir, quiero una obra sobre océanos, tal, quiero una obra sobre crimen, tal, quiero una obra sobre... Claro, Sí. porque es un creador de personajes arquetípicos. Y los personajes arquetípicos lo que tienen es eso, que están dentro de nosotros, ¿no? Mm. Aquí tenemos la tradición en el podcast, en el hotel, de someter a nuestros invitados al cuestionario Proust, que tiene fama aquí, y para ver un poco también lo que dices tú, de investigar un poco en la psique de cada invitado que viene. Entonces, si te parece, te voy a hacer alguna pregunta de estas, ¿vale? Como quiera. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Eh, mi idea de felicidad perfecta es la ausencia absoluta de deseo. ¿De deseo? Del deseo, sí. O sea, mi idea de felicidad tiene que ver mucho con lo que en el mundo C llaman ah, esto, no me viene ahora el nombre, ¿no? Pero sí, sí, ese estado que se parece seguramente mucho a la muerte, ¿no? Pero que es, o sea, no sufrir los embates estos de deseo, ¿no? O sea, de estar con o sea, de haber alcanzado un acuerdo tan contigo mismo y con lo que te rodea que tienes la tranquilidad que te proporcionan 3 Valiums. Tres, tres Valiums, ya. Pero es curioso eso, porque también hay una parte ahí, ¿no? Que sin ese deseo no hay entusiasmo, y sin el entusiasmo, ¿no? ¿Qué nos queda, ¿no? Claro, el deseo es el motor de la vida, ¿no? Eh, pero Lacan dice que el deseo no tiene objeto, porque siempre que alcanzamos algo que hemos deseado mucho, siempre eso es invariable, junto a la consecución de eso que hemos deseado mucho, se produce un bajón en el estado de ánimo, Sí, sí, sí. una pequeña depresión. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta consciente o inconscientemente de que no era eso lo que queríamos, sino lo que eso representaba. Pero no era eso, nunca es eso. Pero bueno, no pasa nada porque enseguida colocamos nuestro deseo en otra cosa. Dice, no es esto, pero era aquello. Sí, sí. Y eso nos vamos. Porque si realmente en algún momento alcanzáramos el objeto de nuestro deseo, nos pasaría lo que a la mariposa cuando alcanza la llama de la vela, que es su objeto de su deseo, que se achicharra. Es decir, nos achicharraríamos en el deseo, ¿no? Entonces, entonces como yo sé que el deseo no tiene objeto, sino que todos son representaciones y tal, me parece que esta idea de, del budismo, de liberarse de absolutamente todos los deseos, incluso del yo y tal, y llegar a ese estado, que ahora no me viene, No ¿no? sé si Nirvana o El algo así. nirvana Sí. y tal, me parece que es lo mejor. Y ese estado se alcanza seguramente, bueno, algunos asiáticos parece que lo alcanzan en vida, pero los occidentales estamos condenados a alcanzarlo a morirnos, porque la muerte es el único objeto de deseo que nos coma absolutamente, porque después de cumplirlo ya no tenemos otro deseo. Mm. Es decir, después de muertos, mientras vivimos, cuando alcanzamos algo que hemos deseado mucho, no Queremos lo era esto, siguiente. seguimos. Sí. Pero cuando nos morimos ya ahí se acaba. O sea Sí. que en la muerte debe ser ese deseo masivo Sí. que lo sacia Mm. todo, ¿no? Se lo decía Don Draper en la serie Mad Men, esta decía que es la felicidad, el instante ese antes de querer más Ah, felicidad, la nuevo. claro. O sea, qué es lo mejor para un niño del Día de Reyes? La noche. O sea, el día anterior. Cuando llegan los regalos siempre te decepcionan. O sea, yo no recuerdo un Día de Reyes Sí, que, sin un que, poco de melancolía. que al abrir el regalo de niño, digo, de Esto era mayor ya. todo. Sí. Pues sí, esto, yo había pedido esto, pero no era para tanto, ¿no? O sea, tantos meses deseando, porque además ahora los niños, en fin, no tienen casi espacio entre
el deseo y la consecución del deseo, porque Ya. da todo antes de que lo deseen, ¿no? O sea, no hay un espacio entre el deseo y su consecución, que es lo saludable, ¿no? Y cuando yo era pequeño, en fin, las economías eran las que eran, de manera que tú solamente tenías una oportunidad al año, que era el Día de Reyes, de conseguir algo que habías deseado mucho y que habías estado viendo meses en el escaparate de una juguetería. Y venías del colegio y pasabas por la juguetería y te parabas y veías aquello. Tal, tal. Bueno, todo el año deseando eso. Llegaba el Día de Reyes, abrías el paquete, sí, está, pero no era para tanto, ¿no? Pues El eso, escaparate parecía mejor, ¿no? eso Tras es, el no es cristal. para tanto, nada es para tanto, ningún deseo. Y por eso esa frase tan sorprendente y tan sabia de Lacan, ¿no? El deseo no tiene objeto. Y es verdad, el deseo no tiene objeto. Mm, Es, deseamos cosas que representan algo, pero que no sabemos ni lo que es, no sabemos en busca de lo que vamos, mm, ¿no? Pero mm, son meras representaciones de algo que seguramente es de carácter metafísico, ¿no? mm. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? eh, 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 los estados de ansiedad. O sea, los estados de ansiedad me producen, me alteran muchos. Bueno, eso es lo contrario a lo que te he dicho antes. Mm, Mi deseo es la paz, ¿no? Entonces, los estados de ansiedad en las épocas que paso, porque la ansiedad no te permite estar en ningún sitio, ¿no? En lo muy personal, eso, pero claro, uno, por ejemplo, desde que tiene hijos, el Claro, pánico es claro. que a los hijos les pase algo, por Sí, ejemplo, ¿no? sí. Pero lo que tú puedas Pero controlar. O vamos, sea, digamos en lo más íntimo, en lo que sí. se refiere más, yo los estados de ansiedad me trastornan muchísimo porque no me dejan hacer nada, ¿no? Y, Entonces, y hay temporadas que ataca más la ansiedad sí. por algún... Y bueno, la ansiedad la ansiedad es tan mala que ¿cómo se llama el escritor este norteamericano, autor de un reportaje famoso sobre el transatlántico? David Foster Wallace. Foster Wallace, sí, yo he leído una biografía estupenda de Foster Wallace hace unos meses y, y te das cuenta de que todo lo que hizo Foster Wallace en su vida, pero todo, no tenía otro objeto que el de reducir la ansiedad. O sea, Mm, no escribía para ser famoso, no tal, le llegó a fama, le llegó a Foster One, le llegó a la fama, o sea, lo que en apariencia desea un escritor en un grado enorme, porque llegó como autor de culto y como autor de masas. O sea, y él todo lo que hacía y finalmente se suicidó por acabar con la ansiedad, mm, ¿no? Decir que la ansiedad es muy mala, muy mala, muy mala. mm. ¿Y tú cómo haces algo para controlarla? Aparte de los casi 3 Valiums que os he dicho antes, aparte de Aparte de eso, la ¿cómo química. la Bueno, la controlas? química no va mal, ¿eh? No, no, no. Aquí, La química, no, el problema de la química es que, es que produce tolerancia y adicción. Es decir, claro. que cada vez te hace menos efecto y por lo tanto necesitas Bueno, más cantidad. toda la crisis esta de los opiáceos que hay ahora Exacto, en Estados Unidos es tremendo. yo he leído muchísimo sobre la crisis de los opiáceos y yo afortunadamente no he caído en ese círculo vicioso. Yo soy un consumidor ocasional de ansiolíticos, ¿no? Pero quizá porque he leído mucho, Truman Capote, por ejemplo, era un absoluto vicioso de este mundo de la química, pero porque es una época en la que no se tenía conciencia de que hacían tanto daño. Es decir, no se tenía... Bueno, los médicos lo recetaban como si Sí, es recetaran aspirinas. que eso es Quiero en Estados decir, Unidos bastante eso, ¿no? Lo eh, de dar, y bueno, nos ya, daban... Es decir, como caramelos. no había conciencia. Y Truman Capote, recuerdo en una de las biografías suyas, que está en una reunión y me está contando a alguien, estas pastillas que han salido ahora son fantásticas, porque, mira, me he despertado hace una hora y ahora me tomo esta y me vuelvo a dormir. Sí, sí. Como la de mi año de descanso. O Sí, sea, sí, sí, que claro. podías pasar Exacto, es un el buen día ejemplo de eso. durmiendo, Sí, sí, que era el deseo, o sea, el deseo de muerte, ¿no? sí, sí. El caso de Marilyn Monroe, ¿no? Y bueno, y todo esto
esta crisis de los opiáceos, que fue tremendo, pero porque, bueno, en el ser humano está dominado por estas dos tendencias contradictorias, que es el deseo de vida y el deseo de muerte, Eros y Tánatos. Normalmente vence Eros porque el mundo sigue adelante y sigue naciendo gente, en fin, cada vez menos es verdad, porque en España la pirámide está invertida, pero claro, cuando vence Tánatos, la fuerza de Tánatos es brutal, y si miras las biografías de estos años en Estados Unidos, de la crisis de los opiáceos, ves esto, gente como Marilyn o gente como Truman Capote. Y es que eso es tan bueno cuando lo pruebas. Mira, yo suelo contar, a mí hace un tiempo me hicieron una colonoscopia. Mm. Y entonces, con la colonoscopia te sedan. Te dan Propofol, ¿no? Te dan Propofol. Y entonces el Propofol es un sedante maravilloso porque no produce ninguno de los efectos secundarios de la anestesia. Entonces, yo recuerdo que me pusieron la inyección, creo que era una inyección, y recuerdo que estaba en la camilla, además una situación que tenía cierta gracia porque el médico, en fin, tenía mucho sentido de humor, y recuerdo, me habían puesto la inyección, y estaba el médico, yo estaba tumbado y el médico estaba como en una banqueta muy cerca de mí. Y le dije, ¿me vas a hacer daño? Y me dijo, no, va a ser como una despedida de soltero. Bueno, entonces... Parece un diálogo de Amanece que no es poco, Sí, de cuerda. Sí. Y lo siguiente que recuerdo es que yo estoy mirando al techo, buscando dibujos en el techo y perdido en mis ensoñaciones, fantasías y tal, y veo y una enfermera se asoma y dice, ¿cómo va todo? Y digo, bien, creo que ya me empieza a hacer efecto la anestesia. Y dice, si ya te hemos hecho todo, ya te has dormido, te has despertado. Y no me lo podía creer, digo, ay Dios mío, ¿cómo es posible esto? Y entonces se acercó y me dijo así como casi confidencialmente, dice, es que te hemos puesto Propofol, que es lo que utilizaba Michael Jackson. Claro. Claro, que no me extraña que muriera, porque si yo tuviera acceso a Propofol que tenía Michael Jackson, me mataría con Propofol. Pero claro, es que es un sedante, o sea, es el no estar. Quiero decir, es que el no estar es maravilloso. Y yo no estuve durante los 20 minutos que duró aquella intervención. 20 o 25 minutos. Es una sedación profunda, pero de la que te despiertas como reseteado. Sí. Porque te despiertas como cuando el ordenador está tonto y lo apagas y lo enciende y se pone bien. Pues igual, reseteado. Y yo decía, pero sobre todo, la sensación de que durante 20 minutos yo no había estado. Y desde entonces pienso que lo mejor de la vida es no estar. No estar. No estar es maravilloso. Sí. Y esto es lo que buscaba Truman Capote y buscaba Marilyn, era no estar, porque estar es agotador y cada día estar cada día me parece más agotador. Sí. Entonces, claro, no estar, bueno, no sé a qué venía esto, ¿no? Sí, pero el otro día justo me hizo gracia porque estaba escuchando una entrevista a Conan O'Brien, el humorista, bueno, el presentador de Late Night, de Estados Unidos, y decía que justo le habían hecho una colonoscopia y que le habían metido Propofol y que decía, salí de ahí, iba con la sonrisa más grande del mundo y como que era un día asqueroso en Nueva York, y decía, pero yo irradiaba luz, o al menos eso es lo que yo pensaba en ese momento, y me paró un amigo que me encontré y me decía, eso, como que le veía como... ¿Por qué estás tan contento? Sí. Que me he hecho una colonoscopia, pero no es la colonoscopia, es el Propofol. Es que, de verdad, te resetea, es increíble, porque sales nuevo, pero además esa idea de decir, o sea, claro, cuando esta mujer se asoma y yo me digo, me empieza a hacer efecto de anestesia, y ya han hecho, yo no he estado. Y pensé, qué bueno es esto de no estar. Bueno. Tú fíjate, si hoy que tengo la presentación a las 7, pudiera no estar hasta mañana. Pudieras tener acceso no ilimitado estar. O sea, hoy no estoy hasta mañana, ¿no? Sí. Sería maravilloso, porque las presentaciones en Madrid siempre me ponen en un estado... En otros sitios no, pero en Madrid... Bueno, en tus diarios cuentas que me hizo gracia una anécdota en la que pues antes de una presentación se te ocurre comprarte un spray de estos para
la boca para refrescarte y tenía algo de alcohol, entonces te queda la lengua estropajosa Ah, y estás toda la presentación bebiendo agua sin poder hablar bien y demás. Sí, a mí también me alteran una barbaridad y te ponen en un estado de incomodidad, de de... ansiedad. Sí, Sí. Hasta que llegue, por lo menos hasta que llega un momento. Ya cuando llega un momento parece que, sí, cuando sale esa escena, digamos, sí. pero hasta que llega el momento, entonces yo digo, joder, yo daría hoy, negociaría, si se me apareciera el diablo y decir, oye, ¿qué darías por no estar hoy en tu presentación? O sea, que la presentación se hiciera y tal, pero que yo no estuviera. O sea, que todo fuera, y que todo fuera bien, ¿no? Que mañana me despertara y me diga, ha ido todo bien, Juanjo, estupendo. No, no has hundido tu reputación. Con eso, fenomenal, que nos conformamos ya. Estupendo. Y un rasgo que no te guste de ti mismo. Bueno, es que yo no soy tan masoquista como para decir, porque los rasgos que no me gustan de mí mismo no me gustan en un grado muy alto, ¿no? Y Mm, entonces, no, hay muchas cosas que no me gustan de mí mismo, ¿no? Pero no diría, no me voy a castigar. ¿No? Ya vale. bastante me castigo sin necesidad de ayuda. ¿Y un rasgo que los demás te cueste o te... algo, la impuntualidad o algo que te moleste o que te saque de La quicio? impuntualidad me ha molestado muchísimo. Ahora ya menos, ahora ya soy más tolerante. Pero durante muchísimo tiempo la, la impuntualidad me enfadaba mucho. Mm, Porque me enfadaba mucho. sí, sí. Incomprensiblemente, porque tampoco es para tanto. Porque No, una vez que aceptas que... Me enfadaba mucho porque no aceptaba, porque creía que se podía cambiar. Ahora ya sé que no. Ahora ya sé que es impuntual, porque yo tengo amigos y amigas impuntuales. O sea, tengo una amiga que si quedamos a comer a las 2:30 llega a las 3. Bueno, pues ya lo sé. Si tengo hambre empiezo a comer. Y ya está. Y no pasa nada. Cuando llega, se sienta. Ya no está. Me molesta mucho la mezquindad. La mezquindad. Yo quizás me molesta mucho porque a lo mejor también soy mezquino, pero si soy mezquino, lucho contra ello. O sea, yo procuro ser generoso como método. Entonces la mezquindad me molesta mucho. La mezquindad, porque la mezquindad se refiere a ratonerías pequeñas, ¿no? Pequeñas, ¿no? Ese amigo que siempre deja que pagues tú la comida. Y dices, pero bueno, un día hacen A ver, esfuerzo, hombre. disimula, Hombre, disimula, hazme el teatro. si son 45 euros, no pasa nada, somos gente de clase media, ¿no? O sea, ese tipo la mezquindad, cuando yo hablo de mezquindad, la mezquindad siempre se refiere a cosas pequeñas, no se refiere la mezquindad son Atajitos que quieres. pequeñas, pues la mezquindad, las cosas pequeñas pero mezquinas, pues esas me molestan. Y por eso yo, como eso me molesta mucho, yo, luego no sé si lo seré, si la gente opina eso de mí, yo procuro ser generoso, ¿no? Procuro ser generoso, no sé si Sí, me sale. sí, sí, sí. No, pero ahora también me acordaba de otro rato de otra entrada de tu diario también que me hacía muchísima gracia. Cómo está escrito que un amigo te dice, oye, se ha muerto eh, Raúl González Pérez. Y tú te quedas pensando y dices, ese hijo de perra. Porque era un niño que te había hecho, En el en el colegio, colegio te había hecho perrerías y sí, decías, ese hijo de perra se ha muerto. Y seguramente, mira, y bien muerto está, bien decía. muerto está, pero seguramente luego me arrepentí de esto, ¿no? Es decir, de esto, de alegrarse de que alguien se muera, y dices, bueno, pero luchas contra ello. Claro, es que hay muchas cosas de uno mismo pero por eso son tan importantes en los cuentos de la tradición oral, sobre todo en las épocas de formación, porque uno reconoce sus mezquindades, porque hay Claro. personajes mezquinos, y entonces uno las reconoce en sí mismo y dice, joder, pero porque yo puedo tener rasgos mezquinos, pero no me Mm, gustan. Pero si los reconozco, puedo combatirlos. mm, El problema es cuando no los reconoces. Si ya. no los reconoces, no los puedes combatir. Y por eso son tan nefastas las versiones de los cuentos tradición oral en las que se suprime Justo te quería todo lo preguntar por malo. esto, te quería Claro, preguntar por la polémica que ha surgido ahora con lo de la reescritura de los cuentos de Roald Dahl. claro. Ayer en una de las entrevistas que hice, una periodista me dice,
Oye, joder, qué listo has sido en manipular los cuentos de los hermanos Grimm para llevarlos a tu terreno, a lo que te convenía a ti en la novela. Digo, ¿de qué me hablas? Dice, hombre, eso de que las palomas que van en los hombros de Cenicienta, además que representan la pureza de la propia Cenicienta, la bondad y tal, saquen los ojos a las hermanastras el día de la boda de Cenicienta. Ay, Digo, eso eso se está le se le en el ocurre. cuento de los hermanos Grimm. Dice, en el cuento en el que yo leí, no, o en el que se lo contaron, no sé. Digo, bueno, porque te lo dulcificaron, Sí. porque les parecía que era muy cruel para un niño. Y dice, entonces también es verdad que en las hermanastras se cortan los pies para que se entre el zapato. Digo, también. Está en el Dice, es que en mi versión se los vendaban muy fuertes para entrar. Y entonces, claro, yo me asusté un poco porque digo, joder, a ver si todos los lectores están creyendo que yo estoy aquí manipulando esto, ¿no? Y entonces, curiosamente, el domingo pasado, estaban comiendo en mi casa mis hijos y vinieron con mis nietos. Yo tengo una nieta de 11 años y un nieto de 7. Y entonces estábamos comentando cómo los cuentos que son realmente eficaces, los cuentos de los hermanos Grimm ya son una versión, porque los cuentos de la tradición oral se fueron adaptando Sí, a los tiempos, ¿no? Y ellos nos fijan en un momento determinado. Pero la versión original, esta, por ejemplo, en la que Cenicienta saca los ojos, es mucho más eficaz que estas versiones dulcificadas, porque mi nieta estaba oyéndonos y estamos hablando de que en la versión original las palomas sacan los ojos, y mi nieta estaba así, escuchando, porque, tienes porque es efecto. bueno, porque Sí, tiene sí. ese efecto, porque ella seguramente ha pensado que ojalá alguien le sacara los ojos a alguien, ¿no? Sí, sí. Y tal. Pero claro, esto es lo bueno, que tú reconoces tu propia maldad en los personajes arquetípicos Mm. y en las maldades arquetípicas y puedes, por lo tanto, dominar. Puedes decir, hombre, esto no es bueno, yo me quiero parecer más a este personaje y tal. Pero claro, si tú quitas todo cruel, todo malo, en función de una imagen del niño completamente falsa, que el niño es un ser angelical, que no tiene maldad, que no tiene bondad, que no tiene rasgos perversos, que no tiene tal, pues entonces, ¿qué pasa? Que lo niegas en función, ya digo, de una imagen falsa del niño y ahí se produce una atrocidad, que es que los niños crecen creyendo que ellos son buenísimos. Y entonces, como la perversión o la maldad sale por algún sitio, porque tienen que salir, ves de repente en la realidad, no en un cuento, en la realidad, 4 niños de 11 años, han violado a una niña de 12. Mm. Pero 4 niños de 11 años que son púberes todavía, que ni siquiera son adolescentes, Mm. ¿no? Pues a lo mejor si hubieran tenido la oportunidad de leer cuentos donde hubieran reconocido sus rasgos humanos y tal, entonces eso es nefasto. Entonces, y aquí hay dos cuestiones. Yo creo que los cuentos de la tradición oral, mientras se han transmitido oralmente, han ido modificándose, pero de un modo orgánico, Sí, adaptándose a los tiempos. Pero es que lo que se pretende en estos tiempos de corrección política exagerada, por ejemplo, con Radar, no es una transformación orgánica, es cirugía invasiva. Y eso es otra y cosa. sin propofol. Eso es otra cosa, sin propofón. Cirugía invasiva. Cirugía estética hecha, mal hecha en la trastienda de un ultramarinos, ¿no? Por un chapucero, ¿no? Sí, sí, sí. Eso. Estos cuentos de la tradición oral, que son representaciones de la vida, son mapas. Yo no sé si tú has tenido alguna vez la experiencia de ver un mapa de estos que hay en las calles, en el metro a veces, en Madrid y tal, Sí, que hay un punto rojo que dice, usted está aquí, sí. que te produce durante una durante un microsegundo, te produce una sensación rara porque dices, estoy ahí, estoy aquí al mismo Sí, tiempo, sí. ¿no? Pero bueno, ya cuando te das cuenta de que eso es una representación, Sí. ves y dices, efectivamente, yo estoy aquí en esa representación y yo puedo ahora ir por Jorge Juan Sí. o puedo ir por la Castellana o sea, puedo tomar la decisión desde aquí.
Bueno, pues los cuentos son mapas. Dice, son mapas en los que tú, cuando te identificas con el personaje, te dicen, tú estás aquí. Mm. Y tú, sabiendo que estás ahí, puedes decidir, pues no me gusta el sitio donde estoy, me voy a otro sitio. O me gusta, voy a acentuar estas virtudes. Mm. Y tal. En ese sentido son mapas psíquicos, ¿no? Mm. Me gusta esa descripción con los mapas. ¿Y una cualidad que valores muy positivamente en un hombre o en una mujer? La generosidad. O sea, y además, esta es una cosa que creo que es muy común. Todos tenemos, entre nuestros amigos, saben que decimos, joder, qué generoso es fulano, ¿no? O sea, la generosidad es una virtud que yo aprecio muchísimo, ¿no? Mm. Eh, porque, porque me parece que la generosidad te puede, la generosidad es una productora de nirvana, ¿no? El otro día estaba viendo en un programa de la televisión, que es un programa muy popular, que se llama Pasapalabra, Sí. que no sé si conoces, Creo que ganó que ganó ayer ayer el el rosco Rosco, este. Sí. ¿verdad? Que yo no lo vi porque lo pusieron muy tarde y yo me acuesto pronto, Pues pero muy tarde, ¿eh? Muy tarde y porque... digo, me acuesto muy pronto y lo pusieron muy tarde. Sí, sí. Pero me ha contado esta mañana mi mujer. Y que es muy aficionado y se quedó a verlo. Y entonces, y sabes que están estos dos concursantes, pero que hay invitados que les Sí. ayudan y tal. Y hace una semana o por ahí, me parece, o no sé si estaba a lo mejor ayer con el Rosco, no lo sé, porque ha estado estos días, estaba Irene Villa. Mm. No, no. ¿Sabes quién es Irene Sí, Villa? sí, la que tuvo el atentado. Tú vas a tener. Joder, esta chica, joder, sufrió un atentado brutal. Perdió las dos piernas, varios dedos de las manos, o sea. Y esta chica estaba hablando de las virtudes, en el momento que la entrevistaban, porque Mm. había publicado un libro, estaba hablando de las virtudes del perdón. Mm. Y yo decía, joder, qué generosidad. Pero al mismo tiempo es una tía que que a las pocas veces que has visto públicamente en una entrevista, siempre ves que es una tía que tiene que tiene que ha llegado a un acuerdo consigo mismo, que es una mujer que está de acuerdo con la vida, que se la ve feliz, que se la ve, que no es una mujer amargada, ¿no? Y tal, pese a que Sí, sí, que... a un suceso tan traumático como ese, ¿no? O sea, que es una mujer. Y yo pensaba, qué generosidad, lo que hablaba de las virtudes del perdón, y decía, es que el perdón beneficia más al que perdona que al perdonado, ¿no? Mm. Y tal. Y claro, a mí, porque no está perdonando cualquier cosa, No, no. está perdonando una brutalidad de un calibre Sí, y tal. Y yo decía, joder, qué ya. generosa, ¿no? Pero la paz que a ella le ha proporcionado esa generosidad, que no sé dónde habrá aprendido, ¿no? Ni quién se la habrá enseñado, pero a mí siempre que la veo por ahí, me acuerdo que un día coincidí en un ascensor con ella, no sé si de una radio, de una televisión, e intercambié 4 palabras con ella nada más, pero yo la miraba y decía, joder, qué mérito, ¿no? Mm. Saber vivir con eso y no convertirlo en una fuente De rencor, de de rencor. Lo odio, decías tú, de fuente de nirvana, malestar. fuente de rencor, sí. Sí. Sí, sí. Y un último, también sé por lo que has escrito que te gusta y te parece interesante los hoteles, ¿no? Este es, aquí si lo llamamos Hotel Jorge Juan. Si tienes también un último viaje que te haya gustado mucho y algún hotel en el que te habría gustado quedarte a vivir más tiempo de lo pertinente. Bueno, a mí me han gustado mucho los viajes a América que he Mm. hecho, en fin, en mi condición de escritor para presentar libros y promocionar libros. Siempre me han gustado mucho los viajes a América y además los echo de menos porque ya desde la pandemia, hace años, o sea, antes iba prácticamente, si no todos los años, un año Mm. sí, otro no, ¿no? Iba a México, iba a Argentina, iba a Ecuador, que me encanta Ecuador, en fin, hacía un recorrido, ¿no? Y siempre volvía con un chute de energía eh, brutal de América, ¿no? Y lo echo de menos porque tengo dudas de si, creo que no voy a volver a viajar ya, porque ya por la edad que tengo, y son los cambios de horario, los cambios de comida, los cambios,
ya me altera mucho, ¿no? Y es probable que no vuelva, que no vuelva, ¿no? Esto es una decisión que he tomado, ¿no? Mm. Pero me han gustado mucho. Y en cuanto a los hoteles, yo, si tuviera la posibilidad de hacerlo, yo viviría en un hotel. Porque, porque me parece que es el regreso a útero. Y en Madrid viviría en el Palace. Es un En el hotel que Palace. más me gusta. Viviría en una suite del Palace porque Como Durán y Lleida, que tenía la foto esa claro, mítica Durán y Lleida ahí con una suite ahí con... Sí, sí, Nabokov sí, vivió sus vivió últimos años hoy en un hotel Nabokov en Suiza, ¿no? Por En ahí. Suiza, ¿no? Y Y a mí es que la vida de hotel me encanta porque es como estar en el útero materno. Y en el Palace lo tienes todo. Si tienes una buena suite, lo tienes todo, porque además bajas y si quieres comer asiático, comes en un restaurante asiático, si quieres en el buffet, comes en el buffet, si te quieres sentar simplemente a ver pasar la tarde bajo la cúpula, pues te pasa allí, te pides un gin tonic y ves pasar la tarde. Si quieres salir a la calle, que no hay ninguna necesidad, tienes zonas así interesantes para pasear, puedes irte al botánico, puedes y tal. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que si fuera millonario, viviría en en un el, hotel. y bueno, Julio Camba vivió un tiempo en el Palace también. Sí. En Palace es que a mí me gusta más que en Ritz, fíjate. Sí, sí, Me gusta más. Los espacios comunes de Palace sí. me gustan más, porque claro, los espacios comunes de Palace son maravillosos, ¿no? En los bares, en los restaurantes. Sí, además siempre pasan Y cosas, bueno, ves a gente pasar. y hay un hotel que a mí me vuelve loco en México, que es, ay, ¿cómo se llama este hotel? Camino Real. El Camino Real. Vale, vale. Bueno, Pues el Camino Real es un hotel maravilloso porque es muy grande y por lo tanto tú puedes no salir a la calle porque lo recorres y tienes como 8 o 9 restaurantes, por lo menos, ¿no? De manera que puedes elegir cada día qué día comes. Tiene un restaurante que es de buffet, tiene tiendas, o sea, compras el periódico, tienes toda clase de tiendas para ir de una a otra, pues caminas, yo qué sé, medio kilómetro, tiene piscina. Ese hotel, ese hotel es maravilloso porque no necesitas salir de él para nada. O sea, tienes cubiertas todas tus necesidades y luego en las habitaciones son magníficas todas, ¿no? Y es un hotel al que he ido muchísimas veces y siempre pienso, joder, yo viviría aquí, pero... Y luego tiene unos alrededores muy bonitos, está en un barrio, creo que es Polanco el barrio, que es muy paseado, es decir, que si sí, quieres dar una vuelta a la manzana, es una vuelta a la manzana también sí. muy agradable, ¿no? Bueno, pues ese es el hotel de mis sueños, Ah, bueno, buen sitio, el parece. Camino Real. El Camino Real, en Y DF, luego ¿no? tiene este de DF, bueno, que era el DF, de la ciudad, pero luego yo he estado en hoteles de la misma cadena, en un hotel, no sé si fue en Oaxaca o en otro sitio, que tiene, que el hotel está en un antiguo Convento. convento, y Ah, es maravilloso. Sí. qué maravilla. ¿Y te considerarías alguien supersticioso? Pues te diría que no, pero luego el caso es que sí tengo supersticiones secretas, ¿no? Sí, Supersticiones secretas, me claro, gusta. sí. Sí, alguna vez he leído también de eso, que me siento muy identificado, que no me considero alguien supersticioso, pero luego decías tú, por ejemplo, también de... mm, llevo haciendo todos los días el juego de las 7 diferencias y luego tengo miedo de dejar de hacerlo por si esto sufre una alteración en mi mundo. Sí, eh, me levanté, lo cuento efectivamente ahí, sí, tiene que algo un de día, rutinas. o sea, durante me he quitado de esa manía, porque era una manía, era el juego este de la vanguardia. Y un día recuerdo que no lo encontré y digo, lo dejo. Llegué a la sexta y lo dejé. Y a las 3 de la mañana me desperté y dije, joder, voy a buscarla para salvar el mundo, porque si no el mundo se iba a hundir. Y la encontré y ya volví a la cama tranquilo y me dormí. El mundo me desperté con el peso del mundo sobre mis Sí, hombros y sobre claro, el tenía pecho. la responsabilidad de resolverlo, porque si no el mundo se acababa. Una primera película que viste 2 veces, que quisiste volver a ver porque te había encantado y te había fascinado, si te acuerdas. Un Hace poco. poco he visto una película que he visto muchas veces, pero que me encanta,
que es Barton Fink, por ejemplo. Bueno, la de los hermanos Cohen. Esa es, Esa la he visto hace poco en es, Filming. es muy tuya, ¿eh? Porque Ya, es verdad que es muy de desdoblamiento de mundos, de todo eso. sí, sí. A mí hay un guionista que me gusta mucho, que es De- Channing la- Kaufman. sí, Charlie Kaufman, efectivamente. Ese Este, es el guionista de El ladrón de orquídeas, que es de Adaptation. orquídeas, más extraño que Sí, eso. Y como soy John Malkovich, me parece que también. sí, Es un genio, me vuelve loco. sí, sí. Y la de los hermanos Cohen, O sea, más con esta la, muy bien. la de, la de, mm, Barton Fink. la de No, Barton Fink, que también transcurre en un hotel, que sí, me gusta mucho. efectivamente. Y me encanta cómo, que es muy interesante, John Turturro, que es el actor que es guionista de cine, está atrapado con la página en blanco y se obsesiona con, Con el cuadro. con el papel el papel que se le descuelga, el papel pintado. Ah, sí, el papel, el que, papel que pintado. hace su ruido Sí, sí, sí. cuando se... Y siente que si no logra arreglar eso, no va a poder escribir. Entonces se obsesiona intentando Es arreglar verdad. esa tontería de la habitación. Sí, sí, sí. Cómo Muy es- inquietante, o del papel que se despega y deja ese engrudo. Sí, 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 es muy inquietante toda la película y luego el papel que hace John Goodman, que es de vecino, que es encantador y luego da mucho, es muy desconcertante la película, Sí, pero es muy buena. muy buena. Y tú también viste Fargo, ¿no? Sí, hombre, Fargo me encanta. Fargo es muy buena, las temporadas, las adaptaciones que han hecho también de serie. Me gustó la película y me gustó la serie. Sí. Sí, más tiene mérito que hayan hecho, que hayan abierto todo ese universo de los hermanos de Fargo en varias temporadas que no están conectadas y al mismo tiempo sí. Sí. Tiene muchísimo mérito. Sí. ¿Un sitio en el que te gusta a ti escribir, especialmente, que estés cómodo escribiendo? Bueno, a mí me gusta escribir en el sitio que escribo en casa. Escribo en la guardilla, me gusta mucho. Pero me gusta mucho escribir en mi casa de Asturias. Tenemos una casa en Asturias y en lo que me gusta mucho de la casa de Asturias es que tenemos un dormitorio muy grande y el dormitorio es al mismo tiempo cuarto de trabajo. Es decir, que salgo Sí. de la cama y a unos metros tengo la mesa de trabajo. Entonces no me da ninguna pereza. Si me parto a las 4 digo, pues voy a escribir un poco y tal. En Madrid tengo que salir de la habitación, tengo que subir unas escaleras, a la guardilla y a esas horas de la noche tienes la impresión de que la casa no es tuya, ¿no? Sino que es de los Sí. fantasmas que habitan, que esas horas tú, y entonces siempre vas con la sensación de ser un intruso. Mm, Pero claro, en Asturias, como es la misma habitación, ¿no? Pues, mm. Eso lo hacía Cortázar, decía que le gustaba mucho tenerla donde escribía muy cerca de la cama para cuando tenía un sueño claro, corriendo y tú también que escribes mucho sobre sueños y sobre... lo de Asturias es magnífico por eso, porque te levantas a las 4, te quedas insomne, pues yo tengo insomnios muy grandes a esas horas, y no te da ninguna pereza, porque te levantas y tienes Ya. la mesa ahí. Te sigues metiendo en foros de insomnes y de gente De vez en cuando, a sí. ver qué les pasa, qué es que están tomando, A ver qué cuentan. que la que no puede dormir y todos tienen que tomarse anfetaminas y eso tienes ahí todo un relato, o sea, todo un mundo de casos por ahí sí, escritos. Y una posesión preciada que tengas, algo que eh, físico que tengas contigo que haya pasado un poco como un cuento de una tradición oral de estos que se mantenga durante el paso del tiempo y que para ti tenga un valor especial. ¿Algo? Pues el caso es que yo soy muy aficionado a los objetos, Mm, pero tengo un mono pequeño de bronce que por alguna razón compré un día paseando por Barcelona en el escaparate de un anticuario, vi un mono de este tamaño, en una postura así rara, y por alguna razón me fascinó. y se ha quedado contigo. Y entonces Y le entré... miras y le dices, lo que has aguantado tú aquí, nadie ha dado un duro por ti, lo No, que... además tiene el pie de tal manera que si lo tocas así se balancea un poquito, ¿no? Y entonces entré y dije, ¿cuánto cuesta eso? Y costaba una barbaridad, no me acuerdo, pero era caro. Y dije, joder. Y me dijo, y me quedé con ello. Dijo, es un bronce austriaco del siglo XIX. Y lo compré. Lo compré porque había algo ahí Sí, sí. en esa postura diabólica, tiene una cosa es un diálogo, pero es un diálogo especialmente diabólico, ¿no? Yo creo que lo de austriaco, y luego pensando, digo, ¿por qué fue definitivo
O de Austria. El detalle de... ¿Por qué? Y fíjate por qué es. Porque lo averigüé, seguramente es eso. Porque a mí me gusta mucho una novela de Mark Twain que se llama El forastero misterioso, que es una novela corta, es una obra maestra. Además, es la última novela que escribió y por lo tanto tiene algo de testamento ideológico. Y, y es una novela que se desarrolla en Austria, curiosamente. Sí, sí. Y cuenta la historia es una historia muy, muy mía, porque habla de futuribres, ¿no? Cuenta la historia de 4 niños que son amigos en Austria y que están todo el día juntos y tal. Y a estos niños un día se les aparece un señor vestido de negro que les hace magia, les hace cosas. Y ese señor vestido de negro es el diablo. El diablo es austriaco. Sí. Y ese señor vestido de negro es el diablo. Y entonces un día uno de estos niños sale de su casa y se va al río y se da un baño, a darse un baño. Y se ahoga. Entonces los otros 3 buscan al señor de negro, que hace milagros y tal, y le dicen, nuestro amigo se ha muerto, ¿puedes hacer algo? ¿Puedes arreglarlo? Y dice, sí. Y entonces lo que hace el diablo es da marcha atrás en el tiempo y hace que el niño salga de su casa 5 minutos más tarde a bañarse. Y al salir 5 minutos más tarde ya no se ahoga. Ya. Pero cambia la vida de todo. todos. Ya. ¿No? Y eso es esto de los futuribres. ¿Qué habría pasado si yo hubiera salido aquel día 5 minutos más tarde? Si hubiera cogido aquella calle en lugar de esta otra, porque en nuestra vida Sí, rearbitrar tu vida, ¿no? Y... altera, o sea, Sí. un cambio mínimo, Sí, sí. que es salir de casa 5 minutos más tarde de lo que tenías previsto, Todo lo que desencadena. puede cambiar toda tu vida, ¿no? Y es una novedad. Y entonces, cuando compré el mono, o sea, no asocié. Ya. Porque luego yo, claro, llegué a Madrid, lo puse, lo tengo allí entre mis objetos y tal, y no, y me seguía gustando, pero decía, joder, tampoco para pagar tanto, porque me costó mucho, ¿no? Y un día de repente estaba mirando y dije, austriaco, esto fue. O sea, en mi inconsciente me acordé del diablo que se aparece a un niño en Austria. Sí, la asociación de ideas, sí. Pero fue inconsciente, una asociación inconsciente, ¿no? Me hice consciente mucho tiempo después. Sí, sí. Claro, porque es que me acuerdo, dijo, es un bronce austriaco del 19. Y eso fue lo que me decidió. Qué bueno. Y ya para acabar, son las 2 últimas, es un punto de inflexión en tu vida, un momento, hablando de esto, que cambió el rumbo, que te acuerdes de decir, este punto, tomar esta decisión, hizo que mi vida fuera por aquí, o quizá no le di importancia en el momento, pero luego sí que Bueno, la tuvo, el día que me convertí en actor, claro, el día de Julio Verne. el día de Juan Verne, o sea, porque si yo no hubiera sido Claro. actor, porque me convertí Claro. en actor por casualidad, yo no sé cómo habría sido mi vida, pero calculando el barrio en el que estaba, en las posibilidades de mi familia y todo esto, mi vida habría sido, no sé cómo, pero vamos, completamente otra, ¿no? No se parecería en nada, Ya. ¿no? Entonces, por eso digo que el motor de este libro es tratar de contar lo perturbador que es leer. Lo perturba todo. Sí. Y para acabar, un lema que tengas en tu vida, una frase que te guste repetir o tener presente de algún modo, o que tendrías a lo mejor en tu guardilla la que escribes, puesta ahí en algún sitio. No lo sé, sería una frase, habría que pensarla, pero sería una frase relacionada con la disciplina. Yo me doy mucha importancia a la disciplina, porque además para escribir tienes que ser muy disciplinado. Sobre todo Y también tú has dado clases sobre esto, claro. Claro, y entonces tendría que ser algo así como aguanta, resiste, yo qué sé, una frase. Tendría que ser porque date cuenta, hombre, cuando tú trabajas para un periódico y tienes que entregar el artículo el jueves, tienes esa demanda. No tienes que... Pero a ti nadie te manda a escribir una novela. Mm. Y escribir una novela es una cosa durísima. Con la que gozas mucho también, pero con la que sufres mucho. Y que te lleva 2, 3, 4 años, ¿no? Y entonces es milagroso.
cada vez que empiezas una nueva y la terminas es como un milagro. Y eso solamente lo puedes hacer a base de disciplina, porque son tantos días que dirías, uff, hoy no escribo, lo Sí, dejo para mañana porque me duele sí. un poco la cabeza, Y es, se me ha acabado la tinta de ahí, el cuaderno este, tal. y es un poco lo que también hablas aquí también en los diarios, cuando hablas de tus clases, te dices que muchas veces la gente quiere ser escritor y no escribir, o Claro, quiere haber escrito. quiere haber escrito, o quiere no estar tan preocupada por escribir bien, sino quiere ya Claro. tener el estatus de No quiere escritor. pasar por el trámite, claro. Claro. Pues me lo pasa fenomenal contigo, Juanjo, charlando de todo esto y Solo Humo está ya en todas las librerías y que está esperando a la gente que veo que Solo Humo sin tilde, el solo justo en el último momento con toda esta polémica de la tilde y sin tilde, veo que te la has ahorrado y haces bien. Bueno, he sido disciplinado porque me ha Claro. tenido a la norma. Exacto, exacto. Yo Es también, un yo solo, soy de cumplir a rajatabla. es un solo que no genera ninguna ambigüedad, es Claro. un adverbio, equivale solamente, por lo tanto, pues digo, bueno, seamos disciplinados. Es un placer tenerte aquí, Juanjo. ¿Vale? Bueno, encantado.